Dios eterno, Señor Dios Todopoderoso, venimos, Señor, este pueblo que te ha reunido aquí en esta mañana, con un corazón humilde. Tú, Señor, nos has dado vida hoy, nos has dado familias, hogares, pero sobre todas las cosas nos has dado esta iglesia, Señor, nos has dado tu palabra. Y hoy, Señor, en esta mañana nos disponemos a abrir tu palabra y a exponernos a ella. Sabemos, Señor, que tú nos hablarás por medio de ella. Y clamamos, Señor, por tu Espíritu Santo, para que Él obre en nosotros con poder, para que podamos, Señor, entender tu palabra, para que podamos, Señor, sujetarnos y someternos a ella, sabiendo que eres tú quien nos está hablando a nosotros. Oh Padre bendito, guíanos en lo que hemos de decir, guíanos en lo que hemos de escuchar. Dispón nuestros corazones para escuchar de manera apropiada la predicación de tu palabra, que no hayan obstáculos ni estorbos. Te pedimos también por aquellos que están aquí, que tú has traído, a estos niños que nos has dado, adultos que has traído también en esta mañana, quienes tú sabes que no conocen al Señor Jesucristo. Padre, pedimos por ellos y por sus almas, para que tú, Señor, los salves hoy por medio de tu palabra. Oh Señor, clamamos estas cosas únicamente para ver tu gloria manifiesta a todos nosotros. En nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. ¿Podemos tomar asiento? Abrimos nuestras Biblias, la epístola a los Hebreos, capítulo 13. Hebreos, capítulo 13. Y vamos a leer del versículo 20 al 22. Hebreos 13, 20 al 22. Amén. Dice así la palabra de Dios. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. El autor de esta epístola se ha encargado, como hemos visto a lo largo de todo nuestro estudio, de escribirles cosas sumamente duras a estos hermanos en esta iglesia en Roma. Sabiendo de la grave condición espiritual en la que se encontraban, probablemente algunos o la mayoría de estos hermanos, no solo les recordó el Evangelio una y otra vez, sino que también les mostró el grave pecado de incredulidad en el que habían caído y la causa por la cual se encontraban estos hermanos viviendo así. Estos hermanos se habían puesto a dudar de la superioridad del cristianismo, de la superioridad de Cristo, y estaban ahora pensando en volver al judaísmo. Ya algunos en esta iglesia habían apostatado, ya algunos en esta iglesia habían rechazado a Cristo y habían vuelto al judaísmo. Y esto es algo que hemos enfatizado una y otra vez en estos 3 años que llevamos estudiando Hebreos. Fue por eso que el autor decidió terminar esta carta de la manera en la que lo hizo. No solo, como lo vimos la semana pasada, con una bendición, la cual, como dijimos, no era otra cosa más que el resumen del Evangelio que el pastor les predicó a estos hermanos, el resumen de todo lo que les había escrito en los capítulos previos, sino que también fue la razón por la cual decidió terminarla con otra breve exhortación. Pero una exhortación que, como veremos el día de hoy, era sumamente necesaria para el autor y para estos hermanos. Y es la exhortación que vamos a estar estudiando el día de hoy. El sermón, entonces, como lo pueden ver en sus bosquejos, lo voy a estar dividiendo en 2 puntos.
Primero vamos a ver el mandamiento del autor, la exhortación y lo que motivó al autor para darle esta exhortación a estos hermanos. Y segundo, veremos la razón del autor para darles a estos hermanos este mandamiento. Y terminaremos con algunas aplicaciones para nosotros como cristianos y como iglesia local. Entonces leamos nuevamente el versículo 22 de Hebreos capítulo 13. El autor les escribe: os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. El capítulo 13, como ya lo sabemos, son las exhortaciones del autor para esta iglesia. Es decir, son las aplicaciones de todo lo que el autor les escribió a estos hermanos en los capítulos previos. Sin embargo, nosotros no debemos olvidar que a todo lo largo de la epístola, el autor ha estado exhortando a estos hermanos. Es decir, el autor ha venido aplicando en su sermón las verdades del Evangelio a la vida de estos hermanos desde el puro inicio de la carta. Y en su gran mayoría, todas estas exhortaciones las tenemos nosotros en las advertencias del autor a estos hermanos. Por ejemplo, en el capítulo 2, si ustedes van a Hebreos capítulo 2, versículo 1, el autor les dijo: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que deslicemos. En Hebreos 3, versículo 12, luego de haberles recordado lo que Dios había hecho con aquella generación incrédula en Israel en el desierto, les dijo: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. En Hebreos 4:11, otra de las advertencias de este autor para esta iglesia, después de recordarles el reposo de Dios que Dios les había prometido a ellos y que ellos habían recibido como cristianos, les exhortó diciéndoles: procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. En Hebreos capítulo 6, los exhortó diciéndoles: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron o apostataron, lo que está diciendo el autor, sean otra vez renovados para arrepentimiento. Y finalmente en Hebreos capítulo 10, luego de recordarles el verdadero significado de la apostasía y las consecuencias de ese grave pecado, les dijo: horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Es decir, lo que quiero que nosotros entendamos es que el autor no solo le escribió exhortaciones a estos hermanos en el capítulo 13, sino que lo hizo a todo lo largo de la epístola, inclusive, como veremos el día de hoy, en su conclusión. ¿Cuál fue entonces esta exhortación final del autor para estos hermanos? ¿Cuál fue su mandamiento para ellos como iglesia? ¿Y por qué razón era necesario para estos hermanos? Bueno, como lo hizo en el versículo 19 del capítulo 13, el autor inicia esta nueva exhortación con esa palabra: os ruego. Es una palabra en el griego, por eso con esa palabra. Y si ustedes recuerdan lo que dijimos hace 2 semanas, literalmente el autor les está rogando o les está urgiendo a estos hermanos para que hagan algo. Si ustedes recuerdan lo que dije, en el griego clásico ese término rogar que usa el autor aquí se utilizaba para llamar a las tropas militares para ir a la batalla. Ese es el mismo término que utiliza nuestro autor para exhortar o para ordenarles algo a estos hermanos. Y nos muestra a nosotros no solo la seriedad, sino también la urgencia del autor en esta exhortación para esta congregación. Ahora noten lo que les dice: os ruego, hermanos. Y esto que dice el autor es sumamente importante también. Él sabía que él estaba escribiendo cosas muy duras a estos hermanos, cosas serias, y por ello para él era tan importante que estos hermanos supieran lo que él pensaba de ellos. El autor los conocía. Como dijimos, probablemente los conocía personalmente. Y para él, como les dije, era de suma importancia que ellos entendieran que él les estaba escribiendo a ellos como sus hermanos en la fe. Como aquellos, como les dijo en Hebreos 3:14, que junto a él habían sido hechos participantes de Cristo. Aquellos que eran, como les dice en Hebreos 6, sus amados.
Una de las cosas más importantes para el autor era que estos creyentes entendieran precisamente eso, que él estaba persuadido de que ellos eran verdaderos creyentes, a pesar de la manera en la que se encontraban viviendo en este momento de sus vidas. Que su Dios era el Dios de paz, que Jesucristo era su pastor y que el Espíritu Santo estaba aún obrando en ellos para la gloria del Dios Trino. Fue por eso que les llamó hermanos. Porque verse a sí mismos así como el autor los veía era sumamente importante para lo que el autor les iba a ordenar inmediatamente después. Pero ¿qué fue lo que le rogó el autor a estos hermanos? ¿Cuál era la urgencia? ¿Qué era lo que él requería de ellos como sus hermanos en la fe? ¿Qué era lo que él requería de ellos como cristianos? Os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación. Ese término que se traduce en nuestra versión como soportéis, literalmente significa mantenerse firme contra algo. En el contexto en el que lo usa el autor, el término significa tolerar, sufrir, soportar. Significa ser paciente hacia algo o hacia alguien. Da la idea de soportar algo que no nos gusta, de soportar algo que nos es molesto o que nos incomoda. Esa es la idea que está dando el autor aquí. Ahora, en el original ese verbo está en tiempo presente y en modo imperativo. Como ya todos sabemos, el modo imperativo nos indica que esto es un mandamiento del autor para estos hermanos. Ese término, soportar, es la misma palabra que utilizó el Señor Jesucristo en Mateo 17:17. Cuando le dijo a las multitudes: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? El mismo término. Fue el mismo término y en el mismo sentido en que usó Pablo esa palabra. Cuando a la iglesia en Corinto les dijo en su segunda epístola: ojalá me toleraseis, me soportaseis un poco de locura. Sí, toleradme. Y fue el mismo término que utilizó Pablo cuando le escribió a los Efesios. En Efesios capítulo 4, cuando les dijo cómo era que ellos debían vivir sus vidas como cristianos, y les dijo: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Ese fue el mismo término que usó el autor y es el mismo mandamiento que el autor le da a esta iglesia. Ellos debían sufrir, tolerar, o como lo traduce en nuestra versión, soportar algo que para ellos podía ser incómodo o molesto. Ahora, según el autor, ¿qué era lo que estos hermanos debían soportar? ¿Qué era lo que a estos hermanos podía traer molestias o incomodidad? Él dice: soportéis la palabra de exhortación. Ese término que se traduce como exhortación es precisamente eso. Es una exhortación. Significa incitar a alguien por medio de un argumento. Es un fuerte llamado, un fuerte consejo. En el original, dice Kenneth West, que es un académico del griego del Nuevo Testamento, da la idea de dar ánimo al necesitado. En el contexto en que lo usa el autor y como lo encontramos también en el resto del Nuevo Testamento, esa frase, la palabra de exhortación, significa sermón. Lo que el autor estaba ordenando a estos hermanos era soportar no solo las exhortaciones que les acababa de dar en el capítulo 13, sino a soportar todo el sermón que él les escribió y les envió para que les fuera leído a ellos. Ahora, ¿cómo sabemos que esa frase que utilizó el autor ahí, esa palabra de exhortación, significa eso y que debemos entenderla así como un sermón? Bueno, porque esa es la manera en la que la entendemos en el Nuevo Testamento. En Hechos capítulo 13, si ustedes quieren van a Hechos capítulo 13. En Hechos capítulo 13, Pablo y Bernabé llegan a la ciudad de Antioquía de Pisidia. Y como solían hacer, ellos llegan a la ciudad y llegan en un día de reposo y en ese día van inmediatamente a la sinagoga. Ellos se sientan ahí y se nos dice que estando en la sinagoga, luego de que se leyó la ley y luego de que se leyeron los profetas, los principales de la sinagoga le dijeron lo siguiente a Pablo y a Bernabé en Hechos 13:15.
varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación, la misma frase que usa el autor de los Hebreos. Si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. ¿Qué ocurre inmediatamente después? Pablo se levanta, pide silencio y les dijo: varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. ¿Y qué hace Pablo? Comenzó a predicarles un sermón totalmente cristocéntrico. Esa palabra de exhortación que buscaron los principales de la sinagoga, que Pablo y Bernabé les dieran, no era otra cosa que un sermón. Y Pablo lo entendió así. Y fue por eso que Pablo fue por las Escrituras, recordándoles a estos judíos cómo Dios los había sacado a ellos en Egipto en el pasado, con brazo levantado les dijo, de cómo Dios los había soportado a ellos en el desierto, de cómo Dios les había dado la tierra prometida, de cómo les había dado por rey, no solo a Saúl, a quien ellos habían pedido, sino al rey David también. Uno, como les dijo Dios, que era conforme a mi corazón. De cómo David le dio, de cómo a Israel le dio de David a Jesús por Salvador a Israel. Les predicó de cómo los judíos en Jerusalén y sus gobernantes habían cumplido las Escrituras, entregando a Jesús para ser enjuiciado, para ser crucificado, para ser quitado del madero y para ser puesto en un sepulcro. Les predicó de cómo Dios le levantó de entre los muertos, citándoles el Salmo 16. No permitirás que tu santo vea corrupción, les dijo Pablo. De cómo fue visto ya una vez resucitado por muchos otros judíos. Y finalmente el apóstol les predicó la verdad de que todo eso lo había hecho Dios en su Hijo Jesucristo para el perdón de pecados y para que el que creyera en Él fuera justificado. Ese fue el sermón de Pablo. Pablo entendió que lo que los judíos le estaban pidiendo en esa palabra de exhortación era un sermón. ¿Y qué hizo Pablo? Aprovechar la oportunidad para predicarles a Cristo en ese sermón, ahí en la sinagoga. Esa palabra de exhortación que le pidieron los judíos no era otra cosa que un sermón. Fue lo mismo que Pablo le ordenó a Timoteo en su primera carta. 1 Timoteo 4:13 él le dijo al pastor: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, en la exhortación y la enseñanza. Pablo le está escribiendo a Timoteo como un pastor de una iglesia local, de cómo debía él comportarse en la iglesia de Dios. Entonces le dice: usted, mientras yo llego, ocúpese en la lectura de la palabra de Dios, en la exhortación, o sea, en la explicación y en la aplicación de la palabra de Dios, que era un sermón, y en la enseñanza de la doctrina de las Escrituras. Entendiendo esa frase así, que las Escrituras hablan de esa palabra de exhortación como un sermón, eso era precisamente lo que le estaba ordenando este autor a estos hermanos, a soportar este sermón. Este sermón que él les escribió y que les estaba siendo leído a ellos, probablemente por alguno de sus pastores. Este es el mandamiento del autor, soportar este sermón. Ahora, ¿qué motivó al autor para ordenarles esto? ¿Por qué escribirles este mandamiento a ellos? Bueno, lo que motivó al autor fue el conocimiento de la grave condición espiritual en la que se encontraban estos hermanos. Por causa de su pecado, ellos se habían dejado de exponer a la palabra de Dios. Como leímos en Hebreos 2:1, ellos estaban desatendiendo todo lo que habían escuchado. Se habían hecho, como leímos en Hebreos 5:11, perezosos para oír la palabra de Dios. Se habían hasta dejado de congregar ya en la iglesia, como les dijo en Hebreos 10:25. Estaban desanimados, como les dijo en Hebreos 12:12, con las manos caídas, las rodillas paralizadas, les dijo. Y peor aún, no estaban obedeciendo a sus pastores, ni se estaban sujetando a ellos, ni a su liderazgo, ni a su enseñanza. Y por el contrario, estaban escuchando y estaban siguiendo los falsos maestros que habían venido de la ciudad de Roma. ¿Con qué? Con doctrinas diversas y extrañas, incompatibles con el evangelio de la sola gracia de Dios. Eso es lo que estaban haciendo estos hermanos, en esa terrible condición espiritual en la que se encontraban.
El problema de estos hermanos y lo que motivó al autor a exhortarlos a soportar este sermón fue la incredulidad en la que estaban viviendo muchos de estos hermanos en esta iglesia. Contrario a lo que el autor les había escrito en los primeros 3 versículos de Hebreos 11, en donde él les definió la fe verdadera, algunos de estos hermanos no estaban ni confiando, ni creyendo, y por lo tanto ni siquiera obedeciendo la palabra de Dios. Y si tal era su condición espiritual, probablemente no iban a tomar muy bien este sermón. Este sermón que Él les había enviado a ellos como su amado hermano, en donde les había expuesto con claridad las Escrituras y en donde los había confrontado a ellos con su pecado. Eso fue lo que motivó al autor a escribirles este mandamiento a estos hermanos. Rogarles para que soportaran y no rechazaran su sermón. Esa es la urgencia para él, de que ellos entendieran que como cristianos su deber era soportar lo que él les había predicado en este sermón. Ahora, ¿por qué razón debían estos hermanos obedecer el mandamiento? ¿Por qué razón debían soportar el sermón de este autor? Bueno, noten lo que les dice al final del versículo 22. Pues os he escrito brevemente. La razón por la cual estos hermanos debían soportar el sermón, un sermón que claramente los iba a incomodar y a molestar por la manera en la que el autor los confronta a ellos con la palabra de Dios, fue que fue escrito tan solo brevemente. Ahora, si para el autor este era un sermón breve, yo no sé qué sería para él un sermón estándar, un sermón largo. Porque si nosotros vemos los libros del Nuevo Testamento, las únicas 2 cartas más largas que Hebreos son Romanos y Primera a los Corintios. Entonces Hebreos no es un sermón breve, no es una carta breve. Ahora yo me puse en mi oficina a declamar este sermón y duré casi 50 minutos. Algunos académicos dicen que si uno quiere predicar este sermón en el griego original va a durar más o menos 1 hora. Entonces, para el autor eso era breve. Un sermón breve era 1 hora. Sin embargo, ¿a qué se refería el autor con que su sermón era breve? Bueno, en 3 ocasiones en este sermón, el autor le dijo a estos hermanos que muchas cosas más se podían decir con respecto al tema que él estaba tratando en un momento determinado del sermón. Por ejemplo, en Hebreos 5:11, cuando les estaba hablando acerca del sacerdocio del Señor Jesucristo según el orden de Melquisedec, él les dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Es decir, había muchas cosas más que decir con respecto a esta doctrina. La doctrina del sacerdocio del Señor Jesucristo según el orden de Melquisedec. Pero que por ser difíciles de explicar y por haberse hecho tardos para oír estos hermanos, por haberse encontrado ahora por su negligencia espiritual como bebés en la fe, el autor decidió no profundizar más ni escribirles más al respecto. Pero fue por eso. En Hebreos 9:5 les dijo lo mismo, hablándoles sobre la distribución del tabernáculo y específicamente sobre el arca del pacto que estaba dentro del lugar santísimo, les dijo, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Es decir, había muchas cosas más que enseñarles sobre todo lo que había dentro del tabernáculo y sobre el significado de todas esas cosas o a lo que todas esas cosas apuntaban. Pero por la urgencia del autor en predicarles el evangelio, él decidió no entrar en detalles. En Hechos 11:32, él vuelve a repetir el mismo mensaje. Habiéndoles recordado todos los hombres de fe del Antiguo Testamento, principalmente en ese momento en Hebreos 11:32, de Génesis a Josué, él les dice, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría, contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas.
Ya les he hablado con detalle acerca de la vida de fe de los patriarcas. Y podría hablarles mucho más de la vida de todos estos hombres, pero me faltaría el tiempo si lo hago. Entonces mejor nada más menciono sus nombres. Entonces cuando el autor les dice que su sermón es breve, no lo dice por su longitud o por su extensión, que como vemos no es tan breve, sino con referencia a que muchas cosas más les pudo haber mostrado de las Escrituras con respecto a la superioridad de Cristo, con respecto a la superioridad del Evangelio, con respecto a la superioridad del nuevo pacto, contrario al antiguo pacto, que hubiera hecho de este sermón algo sumamente pesado. Pero pensando en la condición espiritual en la que se encontraban estos hermanos, les escribió puntualmente, con brevedad, con el fin de que ellos pudieran aún así soportar el sermón. Ahora, en parte, la brevedad del sermón era la razón por la cual estos hermanos debían soportar el sermón. Pero por otro lado, la razón para soportarlo la tenemos también en esa frase que el autor dice, os he escrito. La pregunta que queremos responder es si este autor sabía o estaba consciente de que él estaba escribiéndole a estos hermanos bajo la inspiración del Espíritu Santo. Y si esa era la razón por la cual ellos debían obedecer el sermón. Porque este es un argumento típico de los liberales y de los escépticos. Ellos argumentan que los autores del Nuevo Testamento no tenían idea de que ellos estaban siendo inspirados por el Espíritu Santo, de que sus escritos iban a ser considerados palabra de Dios. Y más bien dicen que fueron muchos años después que la iglesia le impuso ese carácter a sus escritos. Sin embargo, el Nuevo Testamento dice algo totalmente diferente. El Nuevo Testamento declara que el apóstol Pablo estaba consciente de lo que él estaba escribiendo era inspirado. Por ejemplo, cuando le escribió su primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 2 les dijo, por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. A los corintios, Pablo les dijo lo siguiente, 1 Corintios 14:37. Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Ahora, no solo el apóstol Pablo estaba consciente de lo que él estaba escribiendo era inspirado por el Espíritu Santo. Pedro también sabía que lo que Pablo escribió era inspirado por el Espíritu Santo. En la segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículos 15 y 16, Pedro le dice lo siguiente a las iglesias, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Entonces, Pedro estaba admitiendo que lo que Pablo había escrito eran escritura, eran inspirados por Dios como el Antiguo Testamento. Ahora, el apóstol Pedro también estaba consciente de lo que él estaba, de que lo que él había escrito había sido inspirado por el Espíritu Santo. En esa misma epístola, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 2, Pedro dice lo siguiente, en el capítulo 1, versículo 1, él dice que él es un apóstol de Jesucristo. Y ven lo que dice en capítulo 3, versículo 2. Para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Dios no solo usó a sus profetas en el pasado para dar su palabra a su pueblo, sino que también usó a sus apóstoles. Pedro contándose como uno de ellos. Pero Pablo también reconoció que lo que Lucas había escrito era inspirado por el Espíritu Santo.
En 1 Timoteo 5:18, y quiero que vayamos ahí, 1 Timoteo 5:18. Pablo le dice lo siguiente a este joven pastor. Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, citándole Deuteronomio 25:4. Es decir, para Pablo, Deuteronomio era Escritura, era la palabra de Dios, era lo que Dios había hablado por medio de Moisés. Pero inmediatamente después Pablo dice, pues la Escritura dice, y dice esto, y digno es el obrero de su salario. ¿Y qué le cita Pablo a Timoteo? Lucas 10:7. Para Pablo no solo Deuteronomio era Escritura, el Evangelio de Lucas, lo que Lucas escribió, era también Escritura. Entonces, ciertamente los autores del Nuevo Testamento tenían muy claro que lo que ellos escribieron era autoritativo para sus receptores precisamente porque era la palabra de Dios. Los apóstoles, porque ellos habían sido comisionados por el Señor Jesucristo y les había sido dado el Espíritu Santo para hacer esto. Pero también Lucas, Santiago, Judas y el autor de los Hebreos. Lucas, en el primer capítulo de su Evangelio, él dijo esto, que él escribió esas cosas tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Lucas aquí está diciendo que lo que está escribiendo es Escritura. ¿Por qué? Porque él está escribiendo exactamente la tradición apostólica, como él había recibido de los apóstoles. Escuchen lo que le dice el autor de los Hebreos a estos hermanos en Roma, en el capítulo 2. Es muy similar a lo que Lucas escribe. La cual, hablando de la salvación de Dios, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. ¿A quién? A mí. Testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo, según su voluntad. El mismo argumento que usa Lucas para dar la autoridad de su evangelio es el mismo argumento que usa el autor de los Hebreos. Michael J. Kruger, un académico y quizás el mejor académico del Nuevo Testamento en nuestros días, dijo, los autores del Nuevo Testamento muestran evidencias de que ellos entendieron que sus escritos contenían la tradición apostólica autoritativa. Y ya que los apóstoles fueron comisionados por Cristo para hablar por Él y les fue dado el poder por el Espíritu Santo para hacerlo, estos escritos contienen la autoridad de Cristo mismo. Por ello, para los primeros cristianos, estos escritos eran la palabra de Dios. Esa era la razón por la cual estos hermanos debían soportar este sermón. Porque Él les estaba hablando a ellos la palabra de Dios. ¿Qué fue lo que hizo el autor a lo largo de todo este sermón? Sino inspirado por el Espíritu Santo, exponerles, explicarles y aplicar la palabra de Dios del Antiguo Testamento a sus vidas. Pasaje tras pasaje nosotros vimos cómo el autor fue mostrándoles lo que las Escrituras declaraban acerca de la superioridad del Señor Jesucristo. Pasaje tras pasaje vimos cómo en las Escrituras del Antiguo Testamento el autor fue mostrándoles la superioridad del ministerio del Señor Jesucristo. Pasaje tras pasaje fuimos viendo cómo el autor le fue mostrando la superioridad del Evangelio, la superioridad del nuevo pacto en el cual ellos estaban ahora por la fe en el Señor Jesucristo. Y pasaje tras pasaje fue el autor mostrándole a estos hermanos lo que ellos debían hacer a la luz de esas verdades. Y lo hizo exponiendo las Escrituras a la luz de Cristo, a la luz de lo que Dios había hecho para salvar pecadores en Cristo Jesús para su gloria. Es por eso que académicos como Dennis Johnson le llaman a la epístola de los Hebreos el paradigma de la predicación apostólica, el ejemplo de la predicación apostólica. Así es como usted debe predicar el Evangelio, con Cristo en el centro, viendo a Cristo de principio a fin en las Escrituras.
Porque en Hebreos lo que tenemos es un sermón de las Escrituras del Antiguo Testamento centrados en la persona del Señor Jesucristo. Entonces, estos hermanos no solo debían soportar este sermón porque era algo breve, sino también porque era autoritativo, por su autoridad apostólica. Como escribió Edgar Andrews en su comentario de este versículo, el autor pareciera decir: no se ofendan por la fortaleza con la que me he expresado, sino sométanse, no a mí, sino a la verdad de las Escrituras que he puesto delante de ustedes. Ahora, habiendo expuesto el versículo 22, ¿qué es lo que se espera de nosotros como cristianos y como iglesia local en el siglo XXI? Casi 2000 años después de que fue escrito este sermón, o un poco menos más bien. Bueno, yo quiero mostrarles al menos 3 cosas con las que nosotros debemos aplicar todo lo que hemos visto. Y lo primero es entender qué es un sermón y en qué consiste la predicación de la palabra de Dios. El sermón no es otra cosa que la interpretación, la explicación de la palabra de Dios en el contexto en el que ella fue dada y su aplicación a la vida de la iglesia. Es tomar un pasaje de la Biblia, interpretarlo, explicarlo en el contexto en el que se encuentra ese pasaje y después aplicarlo a la vida de la iglesia. Eso es un sermón. Eso es lo que vemos, por ejemplo, en este sermón a los hebreos. Es el autor, como aprendimos en estos 3 años, yendo a las Escrituras, interpretándolas, explicándoselas a estos hermanos y luego aplicándolas esas verdades a las vidas de ellos. Fue lo que hizo Esdras en Nehemías capítulo 8. En el mes 7 dice Nehemías 8, se juntó todo el pueblo de Israel como un solo hombre, dice. Todos los que podían entender, todos, de los más grandes a los más chicos. Se reunieron todos en la plaza que estaba frente a la puerta de las aguas, ahí en la ciudad de Jerusalén. Y Esdras se paró en un púlpito de madera que hicieron para que él predicara a su pueblo. Y él y los levitas interpretaron, explicaron y aplicaron la palabra de Dios a la vida de los judíos o de los israelitas. Fue lo mismo que hizo Pedro en Hechos capítulo 2, como leemos nosotros, cuando vino el Espíritu Santo y él fue lleno del Espíritu Santo y Pedro se paró y predicó un sermón tomando como base Joel, el Salmo 16 y el Salmo 110, proclamando la grandeza del Señor Jesucristo y aplicando lo que había dicho a la vida de esos judíos ahí que lo estaban escuchando, diciéndoles: arrepiéntanse y crean en el Señor Jesucristo. Fue lo que hizo Pablo en Hechos capítulo 13, como vimos. Fue lo que hizo el Señor Jesucristo en el Sermón del Monte y todo lo largo de su ministerio. El sermón no es otra cosa que ir a la Biblia, interpretar un pasaje, explicarlo y aplicarlo a nuestra vida. Pero para que el sermón cumpla su objetivo, requiere de la predicación. Y la predicación entonces no es otra cosa que la comunicación oral del sermón. Eso fue lo que hizo Esdras, fue lo que hizo Pedro, fue lo que hizo Pablo, fue lo que hizo el Señor Jesucristo. Fue lo que hizo el autor de los Hebreos, no en persona, porque él no estaba ahí, pero alguien en su lugar. El Nuevo Testamento usa diferentes términos que se traducen en nuestra versión de las Escrituras como predicar. Pero en todos esos términos el sentido básico es el de proclamar un mensaje. Proclamar un mensaje que nos ha sido dado en las Escrituras. Y lo interesante es que la predicación, esa simple proclamación de la palabra de Dios, fue lo que Dios decretó para salvar a su pueblo. La predicación fue el instrumento que Dios ordenó para salvar a su pueblo. Como le dijo Pablo a los Corintios, en 1 Corintios 1:21, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Ahora, lo que nosotros sí debemos entender es que hay una gran diferencia entre los sermones que nosotros tenemos registrados en las Escrituras y este sermón que estoy predicándoles yo. Una gran diferencia.
Porque todos estos sermones que tenemos registrados en la Escritura fueron inspirados por el Espíritu Santo. Este sermón no es inspirado. Esa es la gran diferencia. Y obviamente en la calidad de los predicadores bíblicos. Los sermones de Pedro, Pablo, este sermón de los hebreos, todos fueron inspirados por el Espíritu Santo. Sin embargo, a pesar de que este sermón que yo les estoy predicando, a pesar de cualquier sermón que ustedes hayan escuchado en esta iglesia, a pesar de cualquier sermón que todos los creyentes a lo largo del mundo están escuchando en este preciso momento de sus pastores, a pesar de que no son inspirados por Dios, nosotros podemos tener la confianza de esto, de que ese sermón predicado es un hombre entregando el mensaje de Dios, como dijo Martin Lloyd Jones, o como escribió Thomas Watson. Escuchar a un predicador predicar un sermón detrás del púlpito es escuchar a Dios en ese predicador. Eso es la predicación. Así es como nosotros lo debemos entender. Es Dios hablándole a su pueblo por medio de un hombre falible. Como dijo John Brodus, un pastor y teólogo bautista, predicar es hablar por Dios, es darle voz a la Biblia. Eso es lo que estamos haciendo aquí, eso es lo que ustedes se están exponiendo cada domingo que vienen aquí. Y esto, lo que estamos haciendo aquí, lo que nosotros resguardamos con tanto celo como iglesia, decía Brodus, es en lo que el cristianismo se cae o se sostiene. Así de importante no solo es el sermón, sino la predicación de la palabra de Dios. Lo que estamos haciendo nosotros aquí es el centro de nuestra adoración a Dios. Nosotros ya le hemos cantado a Dios, hemos leído su palabra, hemos orado a nuestro Dios y ahora estamos escuchando a Dios hablarnos a nosotros por medio de la predicación. Este es el centro de nuestra adoración a Dios. Y como iglesia nosotros debemos resguardar con todo celo la predicación de la palabra de Dios. No permitir, como ocurre en otras iglesias, que la predicación sea opacada o cambiada por otras cosas, por bailes, danzas, música. Esto es lo que nosotros queremos hacer, escuchar y exponernos a la palabra predicada. Lo segundo que deseo que entendamos es nuestra necesidad de exponernos a los sermones que son predicados en esta iglesia cada domingo. Cada uno de nosotros, incluyéndome a mí, tenemos la necesidad y la urgencia de exponernos domingo tras domingo a los sermones que son predicados aquí. Como le leí en 1 Corintios 1:21, la predicación fue decretada por Dios para salvar a los creyentes. Y lo que debemos entender, y el gran problema es que nosotros no entendemos qué significa la salvación. Y creemos que cuando nosotros somos salvos fue algo que ocurrió en el pasado en nuestras vidas. Así no es el entendimiento de la salvación del Nuevo Testamento. La Biblia entiende la salvación como algo que ocurrió en el pasado, algo que está ocurriendo ahora en este preciso momento en mi vida y algo que ocurrirá finalmente en mi glorificación con la segunda venida del Señor Jesucristo. Esa es la salvación. Y por lo tanto, yo ya fui salvado en el pasado, por la gracia de Dios, pero en este momento yo necesito continuar siendo salvado por Dios de mi pecado. Y para eso Dios dispuso la locura de la predicación. Como le escribió Pablo a los romanos. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Lo que yo necesito como cristiano es fe. ¿Por qué? ¿Qué leímos en Hebreos 10 hace meses? O el año pasado creo. Mas el justo vivirá por fe. Yo necesito vivir por fe. Y la fe viene por el oír la palabra de Dios. ¿Qué necesito? Exponerme a la predicación de la palabra de Dios. Domingo tras domingo. Como le demostró el Señor al profeta Ezequiel en Ezequiel capítulo 37, cuando lo llevó en una visión frente a un valle de huesos muertos. Y Dios le dice al profeta: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y después de ordenarle a Ezequiel a que le predicara esos huesos, Dios le mostró el poder de su palabra. Y cuando el profeta terminó de predicar, tenía frente a sí un ejército de pie que Dios había levantado por el poder de su palabra.
Bueno, esa es la razón por la cual todos y cada uno de nosotros necesitamos exponernos domingo tras domingo a la predicación de la palabra de Dios. Porque todos y cada uno de nosotros necesitamos fe cada día de nuestras vidas. Porque cada uno de nosotros necesita vivir sus vidas por fe. Porque el gran peligro de nuestras vidas es caer en el pecado de la incredulidad, como el que cayeron estos hermanos en Roma. Y por lo tanto necesito exponerme a la palabra de Dios para que el Señor use esos medios de gracia para nutrirme y fortalecerme en la fe, para que yo pueda vivir por fe. Por eso es necesario que nos expongamos a la palabra predicada, que con más diligencia atendamos a lo que escuchamos domingo tras domingo, a que no seamos perezosos para escuchar la palabra de Dios, para que no dejemos de congregarnos, para no dejar de exponernos a la palabra predicada. Porque ese es nuestro mayor peligro en nuestras vidas, la incredulidad. Como escribió Mark Dever, nosotros andamos corriendo buscando vida para nuestras iglesias y vida para nosotros mismos por medio de millones de diferentes métodos. Y el único medio que Dios ha dado para traer a las personas a una relación con Él, hablando de la predicación, permanece abandonada y despreciada. Nosotros debemos admitir que el gran problema de nuestros días no es, como dijo Martin Lloyd-Jones, la carencia de una buena predicación, sino la carencia de una buena audición. Lo que tenemos hoy en día, dijo Lloyd-Jones, es la incapacidad de las personas en general de escuchar sermones y especialmente largos sermones. Nosotros vemos en personas que dicen ser creyentes cómo desprecian la predicación de la palabra de Dios. Y cómo entonces las iglesias, muchas iglesias, han cambiado la predicación de la palabra de Dios por otras cosas. Cosas del mundo. ¿Por qué? Para tener gente, más gente en las iglesias. Porque la gente no puede tolerar la predicación de la palabra de Dios. Y dentro del mismo movimiento reformado existen voces, hermanos, clamando por sermones más cortos, de 25 a 30 minutos. Urgiendo por sermones más sencillos, con menos uso de términos bíblicos, clamando por sermones más prácticos para la vida de los creyentes. Y todo porque lo que tenemos sentados en las iglesias son personas que poco a poco han sido enseñadas a vivir continuamente distraídas y que no pueden prestar atención ni siquiera una hora a la palabra de Dios siendo predicada. Nos distraen los periódicos, la internet, las redes sociales, el celular, el correo electrónico. Y vivimos totalmente distraídos. Y el mundo nos ha enseñado a no poner atención. Parecieran muchos de estos creyentes el día de hoy sufrir del mismo mal del que sufrieron estos hermanos en esta iglesia en Roma. Con un espíritu muy diferente al de los israelitas de Nehemías 8. Quienes tanto adultos como niños, todos los que podían entender, estuvieron de pie escuchando por casi más de 6 horas la exposición de la palabra de Dios. 6 horas. ¿Qué diría Esdras de nosotros? Yo cada domingo le digo a mis hijos lo siguiente: el mundo, Satanás y su propia carne no desean que ustedes escuchen la predicación de la palabra de Dios. Lo que estos 3 enemigos buscan es la destrucción de sus almas. Es lo que yo le digo a mis hijos todos los domingos. Mi deseo es que ellos entiendan su necesidad de exponerse, de prestar atención a la predicación de la palabra de Dios. El cristianismo, como dijo Brodus, se sostiene o cae con la predicación de la palabra. Y esto me lleva a la tercera cosa que deseo que entendamos el día de hoy. Y es entender cómo nosotros nos debemos exponer al sermón que es predicado en esta iglesia domingo tras domingo. ¿Cómo es que nosotros debemos hacerlo? Lo que deseo darles son algunos principios. No son propios, son de varios autores que yo he leído a lo largo de mi vida como cristiano, pero que son principios muy válidos y prácticos para nosotros. Michael Favarez hizo una investigación para uno de sus libros sobre la predicación
en la cual encontró lo siguiente. Escuchen esto. En una iglesia evangélica promedio, menos de la mitad de los creyentes oran antes de exponerse al sermón. Menos de la mitad. Menos de una tercera parte oran por su preparación para exponerse al sermón. Aun cuando el pasaje que va a ser predicado es anunciado con anticipación, ya sea una semana antes o un mes antes, solamente 1 de cada 5 cristianos lo leerá con anticipación antes del domingo. A la luz entonces de lo que hemos estudiado, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer? ¿Cómo debemos exponernos nosotros a la predicación del sermón cada domingo? Bueno, primero, entendiendo que nuestra exposición al sermón de cada domingo no inicia el momento en el que el predicador abre su boca. Nuestra exposición al sermón inicia una semana antes. Comienza el lunes. Cuando nosotros estamos orando por el pastor que va a estar estudiando la palabra de Dios para predicarle el domingo que sigue. Cuando nosotros estamos orando para que el Señor empiece a obrar en nuestros corazones, para disponernos para ir el domingo a escuchar la palabra de Dios. Pidiéndole a Dios para que prepare nuestros cuerpos y mentes, para que nos dé ese sentido de urgencia para escuchar la palabra predicada. Es increíble ver cómo muchos que se dicen creyentes esperan con más ansias la llegada de un partido de fútbol que la llegada del día domingo. Se preparan hasta eso. Alistan su camisa, todo lo tienen listo para el partido de fútbol, pero para el domingo no. Segundo, nuestra exposición del sermón requiere de la preparación física y espiritual el día anterior. O sea, el sábado. El sábado por la noche nuestras mentes deberían estarse preparando para lo que va a ocurrir el domingo. De ser posible deberíamos leer los pasajes o el pasaje que se va a predicar el domingo. Haberlos leído por lo menos. Haber orado por esos pasajes. En nuestro caso tiende a ser más fácil. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la particularidad de que exponemos la palabra expositivamente, versículo por versículo, libro por libro. Entonces es muy fácil que nosotros sepamos, bueno, por lo menos tengo una idea de qué es lo que va a ser predicado el próximo domingo. Entonces yo puedo ir y leerlo. Deberíamos orar como familias por el día domingo, el sábado en la noche, por el culto que vamos a darle a Dios, por los pastores que van a predicar, por la bendición de Dios sobre nuestras vidas como iglesia. Y deberíamos también tener un buen descanso. Si nosotros entendemos lo que hacemos aquí cada domingo, el sábado en la noche no es un día para llegar tarde a nuestra casa. Si entendemos que al día siguiente Dios va a estar congregando a su pueblo para dirigirse a nosotros por medio de su palabra, el cristiano va a tratar de darle descanso a su cuerpo y a su mente. ¿Para qué? Para poder adorar a Dios sin problemas, sin estorbos. Si nosotros hemos preparado nuestra alma durante la semana, si hemos preparado nuestro cuerpo el sábado anterior, descansando, nuestra mente va a estar preparada el día domingo. Y estará alerta para cantarle a Dios, para escuchar la palabra que es leída, para orarle y sobre todo para exponerse a la palabra predicada. ¿Por qué es que algunos de nosotros nos pasamos durmiendo el día domingo? ¿Por qué pasamos cabeceando? ¿Por qué pasamos inquietos, toqueteando el celular o la tableta, toqueteando cualquier cosa que tengamos a nuestro lado, distrayéndonos por la mosca que pasa, por el niño que llora, por la puerta que se abre atrás? ¿Por qué nos distraemos tanto? Bueno, porque no nos hemos preparado ni física ni espiritualmente para el domingo. Phil Ryken dijo lo siguiente: no deberíamos insultar su majestad mirando a las personas a nuestro alrededor, ni pensando acerca de la semana que viene, ni entreteniendo ninguno de los miles de pensamientos que se alborotan en nuestras mentes. Dios está hablando y nosotros deberíamos escuchar.
Imagínese teniendo al presidente de Costa Rica en su casa, en la mesa, y usted está ahí sentado. ¿Qué espera el presidente de Costa Rica de usted? Que preste atención, que muestre respeto. Nosotros debemos entender que Dios nos está hablando a nosotros hoy. Él está aquí, en medio de su pueblo, y por lo tanto su pueblo debe respetarlo, debe reverenciarlo. Tercero, nuestra exposición al sermón requiere que nos preparemos física y espiritualmente el día domingo, levantándonos temprano para no andar corriendo, para poder desayunar y no venir con hambre, no tener que estar, ¡ay, qué hambre! ¿A qué hora termina el pastor? Para desayunar, para tener fuerzas, para que nuestro cuerpo tenga azúcar, para que le llegue glucosa a nuestro cerebro, para poder prestar atención, para preparar todas las cosas que tengo que traer a la iglesia, para orar antes de venir al culto, para orar antes estando aquí en la iglesia, para encontrar un buen asiento, para poder saludar a mis hermanos, para orarle a Dios por la bendición del Espíritu Santo, para tener una expectativa de lo que va a suceder en unos momentos, iniciado el culto. Debemos también desechar cualquier cosa que pueda distraernos, guardar el celular, la tableta, todo eso que empiece a mandarnos notificaciones. Guárdelo. Nadie aquí está opuesto a Biblias electrónicas. Pero ustedes saben que los aparatos electrónicos empiezan a traer notificaciones y pueden tentarnos a verificar correos electrónicos o mensajes o lo que sea. Use lo que sea. Si usted se distrae, cómprese una Biblia, traiga su Biblia de papel y la usa. Y no se distraiga. Cuarto, ya vamos a terminar. Sopórtenme. Nuestra exposición al sermón requiere que nosotros nos involucremos con el mensaje predicado. Nuestro deber es tener abiertas nuestras Biblias. Leer con el predicador cada pasaje que es predicado. Verificar que lo que el predicador diga es bíblico. Tomando notas. Para unos es fácil, para otros no acostumbran tomar notas. Pueden tomar notas en sus Biblias, como lo hago yo, o en un cuaderno para ello. Y si usted no toma notas, entonces preste atención a lo que el pastor está diciendo y vaya con el pastor siguiendo su argumento en el sermón. No se desvíe. No se distraiga. Quinto, nuestra exposición al sermón requiere que permitamos que las verdades que hemos escuchado continúen en nuestra mente aún después de terminada la predicación. ¿Qué debemos hacer? Entonces, bueno, revisamos las notas con nuestras familias, con nuestros hijos. Le preguntamos a nuestros hijos sobre lo que escucharon y entendieron del sermón. Usando los bosquejos que les damos. Pueden sentarse los hermanos que se quedan aquí y revisar y comentar el sermón que fue predicado el domingo. Y finalmente, nuestra exposición al sermón requiere que lo apliquemos a nuestras vidas. Es decir, requiere que obedezcamos lo que Dios nos ha dicho a nosotros en la predicación de su palabra. En Santiago Dios nos dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Como dijo Raiken, nuestras vidas deben repetir el sermón que hemos escuchado. Preguntémonos lo siguiente. ¿Qué fue lo que hicieron los apóstatas de los que habló el autor de los Hebreos? Ellos, les dijo en Hebreos 6:5, gustaron de la buena palabra de Dios. Literalmente nada más la probaron, pero no la ingirieron. La escucharon, pero no la aplicaron a sus vidas. Ese es el gran peligro. Nuestra exposición a los sermones que son predicados en esta iglesia requiere que lo que el Señor nos dice por medio de ella, nosotros lo creamos. Que si Dios nos dice que nosotros tenemos un pecado que confesar, que entonces lo confesemos y nos arrepintamos. Que si el Señor nos dice que nosotros debemos creer algo más acerca de Él mismo, que lo creamos y lo adoremos con esa verdad. Que si Dios nos dice a nosotros
que debemos tener ciertas virtudes, que entonces las cultivemos, como escuchábamos al pastor Alexander. Que si Dios nos dice que debemos tener ciertas metas, que entonces las persigamos. Y que si Dios nos dice que debemos hacer ciertas buenas obras, entonces las cumplamos. Eso es lo que significa exponerse correctamente a la predicación de la palabra de Dios. No como lo hicieron estos creyentes en esta iglesia en Roma. No como lo hicieron los judíos a los que les predicó Pablo en aquella sinagoga, que más bien se llenaron de celos, dice Hechos capítulo 13, y rebatían la predicación de Pablo. No la soportaron. Esa no debe ser la actitud del cristiano ante la predicación del sermón. Nuestro deber, si entendemos que el predicador está hablando la palabra de Dios, nuestro deber no es rechazarlo, es soportarlo. Porque muchas veces Dios nos va a decir cosas a nosotros que no queremos escuchar. Muchas veces Dios nos va a mostrar pecados que no queremos ver. Muchas veces Dios nos va a ordenar hacer cosas que no deseamos hacer. Pero como cristianos debemos hacerlo. Porque es Dios hablándonos a nosotros por medio de su palabra. Como cantamos al inicio, la Santa Biblia nos declara la voluntad de Dios, nos exhorta, nos reprende sin cesar, o nos exhorta sin cesar. Entonces, como le dijo el autor a estos hermanos en Roma, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Miremos, hermanos, que no desechemos nosotros al que nos habla en cada sermón que es predicado en esta iglesia. No lo rechacemos. Si ha de haber un avivamiento en esta iglesia, se va a mostrar primeramente por un hambre sobrenatural en cada uno de nosotros por la palabra de Dios, como ocurrió en aquel día en Nehemías 8. Mirad pues cómo oís, dijo el Señor en Lucas 8:18. Mirad pues cómo oís la palabra de Dios. Quiere el Señor hacer lo que leímos hoy con el pastor Alexander en 2 de Reyes 22. Lo que la palabra de Dios hizo en el corazón de Josías, que lo enterneció y lo cambió. Oremos. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por lo que hemos podido aprender de ella el día de hoy. Oh Señor Todopoderoso, cámbianos a nosotros. Cambia nuestro corazón. Que nosotros como iglesia local, como cristianos, podamos ser más celosos con respecto a la predicación de tu palabra. Que entendamos lo que estamos haciendo aquí el día de hoy. Y que con entendimiento, Señor, vengamos aquí a adorarte a ti, sobre todas las cosas exponiéndonos a tu palabra. Y que tu palabra, Señor, haga lo que hizo en los tiempos de Ezequiel. No solo que nos dé vida a nosotros, que dé vida a aquellos entre nosotros que aún están muertos en sus delitos y pecados, pero que también nos des a nosotros, tu pueblo, la fe que necesitamos para continuar corriendo esta carrera que tú has puesto delante de nosotros, puesto nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Señor, auxílianos, que esta iglesia sea un estandarte de tu verdad y que nosotros, Señor, seamos celosos por la predicación de la palabra que tú has traído aquí y que crezcamos cada vez más en ella, Señor. Gracias, Padre, te damos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.